Hola, ¿qué tal? Esta es una nota muy al margen. A diferencia de una nota al margen como las anteriores, donde yo podía mencionar una historia, un cuento, una película, pero no revelaba detalles de su trama, en las notas muy al margen sí me interesa hablar específicamente sobre las tramas de las historias, qué pasó con este personaje, cómo dos películas comparten escenas que para mí se complementan, por qué un final me gustó o me decepcionó, etc. Para hacer esos comentarios necesito hacer spoilers, es decir, contar partes clave de la trama, y hacer eso sin avisar es una desconsideración que jamás pienso permitirme. Por eso, en las notas, muy al margen, siempre te avisaré de qué historias voy a hablar, para que las veas o las leas antes de escuchar el episodio. En este caso, por ejemplo, hablaré sobre la última película de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, de modo que haré referencias a esa trama y en general al universo de Harry Potter. Ahora sí, bienvenida, bienvenido. Soy Miguel Flores Montúfar y esto es Nota al Margen, un podcast hecho de apuntes dispersos. No me gustó la película, nada. No hubo peleas importantes ni escenas conmovedoras, y mejor porque así nos evitamos distracciones. La saga de Animales Fantásticos nunca me había despertado mucho entusiasmo. Pensé que la película anterior, Los Crímenes de Grindelwald, abordaría la etapa más oscura de Dumbledore, que es, me parece, la mayor deuda pendiente del universo de Harry Potter. No sucedió entonces, pero con el título de esta nueva película, Los Secretos de Dumbledore, me permitía hacerme alguna ilusión. Y me equivoqué, hubiera preferido quedarme con la ilusión. Para empezar, los secretos de Dumbledore que se desvelan en la película son, en realidad, uno solo, su antigua relación amorosa con Grindelwald. Y ese secreto se menciona a los 5 minutos de empezada la película. Ya está, no hay más secretos. Además, a estas alturas, la homosexualidad de Dumbledore, declarada repetidamente por J.K. Rowling, eso sí, cuando los libros y las películas de Harry Potter ya estaban terminados, es cualquier cosa menos un secreto. Al menos la película aborda esa relación sentimental, su origen, su desarrollo, la explicación de por qué estos jóvenes se amaron tanto. Nada. ¿Algún código que compartieran, algún recuerdo feliz o triste de su vida juntos? Tampoco. Ni siquiera se besan frente a la pantalla. Si al final iban a concentrar toda la clandestinidad de Dumbledore en su amor homosexual, pues al menos se hubieran arriesgado un poco más. Si los chinos igual iban a censurar las referencias a la homosexualidad, lo mismo hubiera dado que cortaran un diálogo a que cortaran un beso. Queda claro que esa tibieza no buscaba superar la censura de los regímenes homofóbicos, sino dejar tranquilas a las audiencias de las sociedades abiertas, que cuando se trata de películas para todo público toleran el amor homosexual mientras se diga, pero no se vea. Esto es un problema. Por un lado, no sabemos nada sobre la atracción física entre ambos jóvenes. Esa relación, al menos por lo que se ve en la película, no fue nunca una pasión corporal o un arrebato instintivo. Pero, por otro lado, la película tampoco dice nada sobre la otra forma de enamorarse, que es a través de la compatibilidad de ideas y caracteres. Al contrario, en la película, Dumbledore y Grindelwald son dos magos maduros. Su amor de juventud ya quedó en el pasado y ahora son enemigos, más políticos que personales. Representan dos modos irreconciliables de ver el mundo. Y esto es todavía más increíble que lo anterior, porque en dos personas que aman tanto las ideas y que las han cultivado desde tan jóvenes, es absurdo pretender que estas ideas no tuvieron nada que ver en su relación. Si en el presente esas ideas se oponen tanto, ¿en qué momento tomaron rumbos distintos? Grindelwald era un joven que creyó en las ideas progresistas de Dumbledore y luego se pasó al lado oscuro, ¿o fue más bien al contrario? El joven Albus Dumbledore coqueteó con las ideas fascistas de Grindelwald, pero luego se arrepintió de ellas. Esa es la clave. El verdadero secreto, al menos el secreto cuya revelación yo esperaba, era el pasado filofascista de Dumbledore. Ese pasado se sugiere en los libros finales de la saga de Harry Potter, y aunque se desarrolla poco, deja suficientes pistas como para atar cabos, y esta película era la oportunidad para hacerlo. La dejaron pasar, o peor, la arruinaron, aún teniendo las fuentes a la mano, aún con la creadora del universo como guionista de la película. Ya que ellos no lo hicieron, vamos nosotros a las fuentes. Repasemos la historia de los hermanos Dumbledore, que es contada por Aberforth, el hermano menor de Albus, en Las Reliquias de la Muerte, el último libro de Harry Potter. Ariana, la hermana pequeña de Albus, tenía 6 años cuando fue atacada por unos muggles.
Estos la habían visto hacer magia y le exigieron a Ariana que les mostrara cómo se hacía. Como ella no pudo enseñarles, la golpearon. El trauma fue tal que a partir de entonces Ariana contuvo su magia, espantada por el temor a un nuevo ataque. Esta magia se iba acumulando dentro de ella y la corroía, y a la mínima crisis explotaba en arranques violentos e incontrolables. Furioso y dolido por lo que le habían hecho a su hija, el padre de los Dumbledore buscó a esos jóvenes muggles y los atacó, por lo que fue llevado a prisión. Cuando Ariana tenía 14 años, en otro de sus arrebatos, mató a su madre. Los hermanos mayores, Albus y Aberforth, ocultaron la condición de Ariana para evitar que la internaran en un hospital. Con la madre muerta y el padre preso, Albus, recién egresado del colegio, tomó las riendas de la familia, mientras su hermano Aberforth se preparaba para volver a Hogwarts. Albus cuidó a la hermana, pero según Aberforth lo hizo sin verdaderas ganas, más por cumplir con su imagen de hermano responsable que por un interés genuino en la joven. Poco después, además, apareció Grindelwald, un joven brillante y prometedor, tan brillante y prometedor como el propio Albus, aunque de ideas políticas más radicales. Se cautivaron mutuamente. No lo dice Aberforth en su narración de los hechos, no lo dice Rowling en los libros, no lo dice nadie en las películas de Animales Fantásticos, pero cabría suponer que fue en ese momento, casi al instante de conocerse, cuando ambos se enamoraron. Como decíamos, descartada o subordinada la atracción sexual, la pregunta es ¿qué ideología enamoró a quién? Dumbledore era un joven vanidoso y lleno de ambición, consciente de que solo su inteligencia y sus buenos oficios podrían ayudarlo a ascender social y políticamente, pero a la vez era un hijo modelo de su casa escolar, Gryffindor, y por lo tanto estaba más cerca de la apertura y la tolerancia que de la endogamia aristocrática de los Slytherin. Grindelwald, en cambio, sí que creía en la superioridad de los magos, la pureza de la sangre y la necesidad de poner en su lugar a los muggles. Ese mismo verano en el que se conocieron, decidieron emprender un viaje juntos por el mundo. Ese sería el inicio de su gran carrera política. ¿Cuál era la tesis que iban a defender juntos? ¿La de la tolerancia de Albus o la del enfrentamiento con los muggles de Grindelwald? Cabe pensar que el ego del joven Dumbledore se vio profundamente halagado con la posibilidad de liderar, con su talento y su brillantez, un movimiento que le reconociera sus capacidades y lo pusiera rápidamente en carrera hacia el poder. Y si además el discurso de ese movimiento le confirmaba cosas que ya sospechaba sobre sí mismo, como que era superior al resto y estaba hecho para grandes cosas, pues es fácil suponer que el proyecto político de Grindelwald había terminado imponiéndose. Albus había decidido llevarse consigo a su hermana, para que Aberforth pudiera volver al colegio. Sin embargo, Aberforth se opuso. Era muy consciente de que Ariana no jugaba ningún papel en ese proyecto, y sería arrastrada por Albus como un objeto molesto pero inevitable. Grindelwald intervino en esa discusión. Acusó a Aberforth de ser un tonto y de no entender que con este proyecto en marcha, y acá cito al propio Aberforth, mi pobre hermana ya no tendría que esconderse cuando ellos, es decir, cuando Albus y Grindelwald, hubieran cambiado el mundo, ayudado a los magos a salir de su escondite y mostrado a los muggles cuál era su sitio. Cierro comillas. Esa frase, ayudado a los magos a salir de su escondite, así como ese cuál era su sitio para referirse a los muggles, son expresiones que delatan ya en su juventud el fascismo de Grindelwald. Quien haya leído los libros, incluso quien solo haya visto las películas de Harry Potter, entiende que ese discurso antiderechos es la semilla que décadas más tarde recogería Voldemort en su cruzada contra los muggles y los sangre sucia. No hubo tiempo para saber si Dumbledore suscribía esas frases, porque inmediatamente la discusión derivó en una pelea de varitas, que tuvo una única víctima, Ariana, que en la confusión de hechizos resultó muerta. Grindelwald huyó, el viaje se canceló y la relación amorosa se dio por terminada. Tal parece que luego de ese verano, atravesado por el remordimiento, Dumbledore rehizo el camino hacia sus ideas más progresistas. Pero eso es algo que solo podemos suponer, porque apenas se sugiere. Eso sí, esas señas del posible fascismo de Dumbledore son más claras, pero muchísimo más claras, que cualquier sugerencia sobre su homosexualidad que se hubiera deslizado en toda la saga de Harry Potter. Y al final da lo mismo, porque la película no va ni de un secreto ni del otro. Como decía, Albus anhelaba la grandeza política, y al menos ante los ojos de Aberforth, los incidentes familiares le resultaban un estorbo en su ascenso al poder. ¿Por qué eso se omitió en la última película de Animales Fantásticos? No hubiera enriquecido a la trama y al personaje que Dumbledore fuera, a un tiempo,
un fascista perseguidor y un homosexual perseguido? Esa además es otra cosa. La homosexualidad parece no ser tan mal vista en el mundo mágico. Casi nadie levanta las cejas cuando Dumbledore explica que no puede atacar a Grindelwald porque un hechizo de amor se lo impide. Se me ocurre incluso que un argumento para despreciar a los muggles podía haber sido la barbarie con que estos perseguían y penalizaban las relaciones homosexuales, mientras que en el mundo mágico parecían, si no plenamente aceptadas, al menos toleradas. En la película, y esto es terrible, asistimos a la vergonzosa suavización de Albus Dumbledore. El que había sido un personaje complejo, escindido, sabio a fuerza de sufrimiento, desencanto y soledad, se convierte en alguien, y aquí otra vez las comillas, puro de corazón. Hay una escena en la que un animal fantástico, el Killing, que solo se postra ante personas de corazón puro, se inclina ante Dumbledore. Ante Dumbledore. Y no ante otros personajes que también estaban en la escena y merecían la venia mucho más que él, como Newt Scamander, por ejemplo, o el muggle Jacob Kowalski. Porque evidentemente Dumbledore no es puro de corazón, es un actor político, y los políticos están contaminados por la conveniencia, el pragmatismo y la demagogia. Dumbledore, al menos el Dumbledore viejo que nosotros conocemos, está del lado correcto de la historia, sí, pero no representa ni por lejos al bien absoluto. Es tiránico, da órdenes sin explicar su sentido, dirige en secreto las vidas de otros, exige pruebas de fidelidad, es elitista y un poco snob, y carga con el remordimiento de haber sacrificado a toda su familia en el altar de su éxito personal. Y todo esto es para mí parte de la riqueza de su personaje. ¿Por qué quitársela? En El pez en el agua, sus memorias biográficas y políticas, Vargas Llosa utiliza este fragmento de Max Weber como epígrafe. También los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por los demonios y que quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando. ¿Por qué quitarle esas dimensiones políticas a Dumbledore para hacerlo puro de corazón? Cuando el Killing se postra ante un mago, queda señalada su pureza de corazón y, por lo tanto, su idoneidad para gobernar. Es una costumbre arcaica y, siendo honestos, bastante ingenua incluso para la época. ¿De verdad es la pureza de corazón lo que más se necesita de los gobernantes? Recordemos que toda esta tensión política en el mundo mágico precede a la que luego estallaría en el mundo muggle durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue acaso la pureza de corazón la que aplastó a los nazis? ¿Stalin y Churchill eran puros de corazón? En fin, es una discusión distinta, pero por eso mismo, el gesto resultaba innecesario. A Dumbledore no le interesaba gobernar, su poder estaba en Hogwarts, el colegio más importante del mundo, al que iba a dirigir por décadas y desde el cual manejaría su propio tablero político. Es como si los guionistas, J.K. Rowling entre ellos, hubieran asumido que el público no puede sostener dos ideas complejas. Que Dumbledore fuera homosexual, bueno, ya era inevitable decirlo, pero que además tuviera un oscuro pasado ideológico, no. Imposible. Al final a uno le queda la impresión de que se montaron toda esta película solo para decir, bueno, sí, Albus era gay, contentos. No sé los demás, pero a mí no me deja nada contento que para agregarle un único elemento de complejidad a uno de sus personajes más interesantes, hayan tenido que banalizarlo hasta el ridículo, hasta convertirlo, y otra vez entre comillas, en alguien puro de corazón. Quizás lo peor de esta película es cómo deja a Aberforth. Aberforth Dumbledore es acaso uno de los personajes más nobles de la saga de Harry Potter, y aquí queda retratado como un padre irresponsable que abandonó a un hijo que padecía el mismo mal que había sufrido su hermana, y también como un homófobo que se peleó con su hermano porque no soportaba que éste huyera con su noviecito. Hagamos memoria. Aberforth estaba dispuesto a dejar la escuela con tal de cuidar a su hermana. Varias décadas después, protegió en secreto a Harry Potter cuando éste huía de los mortífagos. Ayudó al ejército de Dumbledore aunque creyera perdida su causa. Peleó contra Voldemort en la batalla de Hogwarts. Ese Aberforth, que entendió que el rencor que sentía contra Albus era menos importante que la lucha contra el mal, queda innecesariamente manchado en esta película, solo para mayor gloria de su hermano. He visto por allí algunas defensas de esta película, pocas, en el sentido de que no hay por qué exigirle más que lo que puede ofrecer. Ante afirmaciones como esa, me toca hablar con la autoridad de quien conoció el universo de Harry Potter, en primer lugar,
a través de las películas. Me he tenido que aguantar el desprecio de muchos fans de los libros que despotricaban de las películas aún sin haberlas visto o sin prestarles atención. La verdad, no obstante, es que casi todas hicieron un buen trabajo al adaptar las novelas. Aún quien no ha leído los libros puede encontrar en las películas de Harry Potter los guiños políticos que hace la saga. A la historia de los totalitarismos del siglo XX, por ejemplo, especialmente al nazismo, o a la cobardía y la complicidad con que en momentos de crisis se comportan las instituciones supuestamente democráticas, o al papel servil que juegan los medios de comunicación ante los grandes poderes. Las películas también trasladan de los libros el recorrido de Harry Potter como un mesías contemporáneo, con estigmas y profecías y una vida propia que sacrificar para salvación de todas las vidas futuras. Y esas mismas películas también reflejan la arriesgada apuesta de Rowling por construir a un mesías tan parecido a su enemigo. Al espectador también le queda claro que Harry Potter y Tom Riddle comparten demasiadas características comunes, y que una de las claves de la saga es precisamente esa: reconocer que al bien y al mal, a veces, los separan algunas pocas diferencias, y que establecer esas mínimas pero fundamentales diferencias depende no tanto de lo que seamos como de las decisiones que tomemos. Con esto quiero decir que sí podían, si lo han hecho antes, contar una historia que hiciera más de una cosa a la vez. Si no lo han hecho ahora, no fue por facilitarle las cosas al público, que ha castigado la película con una pésima recaudación, y tampoco fue porque no tuvieran los medios. Ninguno de los elementos de complejidad que acabo de mencionar necesitaba $1 de inversión extra para efectos especiales. No hicieron una buena película porque, al parecer, ya no saben cómo hacerla. Por último, aunque intento siempre distinguir entre obra y autor, me resulta imposible no relacionar esta película con la deriva ideológica de la propia J.K. Rowling. Son dos caminos que uno quiere mantener separados, pero que en su caso llevan ya mucho tiempo contaminándose. J.K. Rowling, que imaginó un mundo mágico para proteger de la marginación a niñas y niños, es la misma persona que en el mundo real, con la influencia y el poder que tiene, suscribe un discurso que justifica, directa o indirectamente, la marginación contra las personas trans. A estas alturas, pasar por alto este hecho es forzar los límites de la ceguera voluntaria. Me parece perfectamente legítimo que tanta gente haya decidido renunciar a Hogwarts para no seguir enriqueciendo a su creadora. Sin embargo, al menos para mí, Hogwarts es inevitable. Es decir, lo que le debo y lo que siento por él va más allá de mi voluntad. Por eso me niego a ceder ese universo, que en una parcela muy pequeña pero infinita también me pertenece. Repensar a estos personajes, contradecir el propio canon cuando traiciona a sus creaciones, renegar ante estos desvaríos, es una forma de dar la batalla. Aunque esa batalla sea inútil y esté perdida de antemano, Hogwarts no caerá. Y si cae, pues que nos encuentre con la dignidad de Aberforth, renegando y dando la pelea hasta el final. Quería agradecerle a Alex Hernández por leer la cita de Max Weber. Alex es psicóloga, Ravenclaw y activista bisexual. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. No olvides que puedes escuchar Nota al Margen en Spotify, eBooks, YouTube y Google Podcast. Y puedes seguirlo en Facebook y Twitter como @margenpodcast. Soy Miguel Flores Montúfar. Gracias por estar del otro lado.